Bueno, en el año 80-81, mi retiro de la actividad de jugador fue forzado. Fue una operación al menisco. En esa época no había mucho mecanismo de recuperación como actualmente y fui forzado a retirarme de la actividad de jugador. Luego yo ya venía preparándome como entrenador, ya desde que era juvenil, pues. Yo trabajaba como entrenador del centro ítalo-venezolano y tenía un poco todos los muchachos, varones y hembras, y me preguntaban qué vamos a hacer. Entonces de ahí se me ocurrió crear la idea de la Liga Metropolitana, porque los distritales duraban 2-3 semanas y no había actividad el resto del año. Y empezó la experiencia en la liga profesional, en ese entonces se llamaba Liga Especial, no, todavía Liga Especial, que fue el primer año en Guanare, en el equipo de Portuguesa, y tenía a Cal Herrera, que estaba estudiando en Estados Unidos. En esa época todavía los jugadores podían cursar la universidad y jugar aquí, y sorpresivamente llegamos a la final con Trotamundo. Trotamundo quedó campeón, tenía mucho mejor equipo que nosotros, y esa fue la primera experiencia, y de ahí empezó el camino en la parte profesional como coach. Mira, sí, el año con Cocodrilo era asistente de Mike Hanks, un entrenador joven. Ese fue una final un poco histórica, porque fuimos a la final con Trotamundo nuevamente, perdimos los dos juegos en casa y parecía imposible, y resulta que quedamos campeones en Caracas en el último juego, y fue una gran emoción porque igualmente no se esperaba que nosotros pudiéramos superar el super equipo que tenía Trotamundo. Luego de ese año, fue el 92, vino la experiencia del 95 con Pantera, donde fue el primer equipo en la historia que pasó de último en la temporada anterior a campeón en la temporada siguiente. En esa época había la modalidad de los jugadores, vamos a llamarlo élite, que los equipos que lo tenían le tocaba un importado menos. Nosotros teníamos Víctor David Díaz y fuimos a una final con Marino a 7 juegos. Marino sí tenía los 3 importados, y también no se esperaba que Pantera pudiese llegar a ser campeón. Ahí jugó una parte clave, que el equipo estaba muy unido, a pesar de que uno de los importados más importantes de la liga ese año, Dexter Schaus, no pudo participar en la final y tuvimos que jugar con Joubert, Antoine Joubert, que estaba ya de salida, pero el equipo ya tenía una mentalidad ganadora y llegamos a ser campeones al 7º juego. Y yo creo que ese es el recuerdo más importante que tengo en el básquet venezolano. Mira, voy a ser sincero, yo inicialmente no estaba de acuerdo. Me parecía que podíamos debilitarnos, pero fue todo lo contrario, porque Víctor David, aparte del gran jugador que fue, era nuestro líder en el vestuario, era nuestro líder con los jugadores importados, era el líder no solo porque alguien lo define líder, era el que llegaba antes de los entrenamientos, el que se iba de último, y eso contribuyó muchísimo a crear la mentalidad ganadora, y creo que fue una gran decisión de José Osvaldo en ese momento. Esa expulsión fue provocada, te voy a explicar el episodio. A Víctor David le había sancionado una falta, él consideraba que no era falta y estaba reclamando con los árbitros en una forma un poco exagerada. Cuando yo vi que los árbitros estaban asumiendo los movimientos de los brazos para pitarle una técnica, yo me entré en la cancha llamando la atención de los árbitros, sabiendo que me iban a expulsar, pero era más importante que tuviese Víctor David jugando que yo dirigiendo, y me expulsaron. En esa época no había la norma que cuando un entrenador es expulsado tiene que ir para el vestuario. Y en la Caldera en esa época había una malla alfajol alrededor de la cancha. Yo me puse detrás de la malla, y mientras salía le dije a José Osvaldo que estuviese pendiente del teléfono. Tenía un Motorola StarTAC en esa época, y realmente no, es mentira que tú vas a dirigir un juego, pero sí alguna pequeña sugerencia de cambio, etcétera, se la transmitía a él como Moñito, que hizo el trabajo, porque al final el partido lo dirigió él bajo la pauta que veníamos. Bueno, eso es la cosa que más se recuerda en la misma afición de Puerto La Cruz. Cada vez que voy para allá, se acuerda del coach que dirigió un partido por celular.
Bueno, realmente fue más difícil para él, porque terminaba siendo el hijo del coach y estaba el estigma que jugaba solo por esa razón. Afortunadamente él es bastante fuerte mentalmente, supo superarlo, pero lo que aconteció que luego se salió de Pantera y jugó en Trotamundo, y jugó en Guayquería, y jugó en Marino, y logró ser campeón en Marino y ser protagonista en los equipos. Entonces eso digamos, le demostró al público, a la afición en general, que él tenía mérito propio para poder estar en cancha, pero al inicio fue mucho más difícil para él que para mí, porque al final un muchacho joven no tiene mucha herramienta para defenderse de esas cosas, y bueno, lo superó brillantemente. Sí. No, mira, yo voy a ser toda la vida coach, entrenador, y uno no descarta nunca nada en la vida. Esta etapa que me está tocando en la SPB la agradezco muchísimo, porque puedo influir un poco en hacer mejor nuestro baloncesto. Aquí hay un gran equipo en la oficina, todos los equipos están tratando de hacer las cosas mejor para que la SPB trascienda y consolide, como dice nuestra misión, pues que sea la misión de la liga, que sea la mejor liga profesional de deporte en Venezuela y que sea un ejemplo a seguir para las demás ligas deportivas del país.